Hoy cantada de libertad, mi gozo contigo es todo por tu gran amor, mi puesto. Estaba
De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Tu amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Y en tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder.
Tú fuiste verbo en principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hasta el cielo por salvar, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, ajá. Este fin de semana es uno de esos fines de semana donde todas tus compras están libres de impuestos. Mucha gente está tomando ventaja de ello, ¿verdad? Debido al regreso a clases. ¿Puedes pensar que ya los estudiantes están regresando a las diferentes escuelas, los diferentes distritos escolares? ¡Wow! Es la época más
emocionante para los papás, ¿verdad? Vaya de regreso a clases. ¿Cuántos, aunque tenemos hijos grandes, estuvimos tratando de malabarear con los horarios y qué hacemos con ellos en todo el verano? Si estás aquí ya lo logramos, ¿verdad? La mayoría del verano ya lo logramos. No sé cómo, pero ya en el verano. Atrás, cuando viví en Lincoln, Nebraska, mi esposa en el verano de repente, aparte de nuestra iglesia que hacía lo que es escuelas bíblicas de vacaciones, de repente empezábamos a ver los calendarios de las distintas iglesias alrededor. Vaya, la otra semana es en la siguiente iglesia. Vaya a hacer algo, ¿verdad? Hey, es emocionante. Ya están regresando a clases y hay que tomar ventaja de todos esos compras libres de impuestos. Hay que tomar ventaja. Pero al igual se levantan las banderas de cautela en seguridad. Surge siempre en los noticieros, siempre surge en nosotros el pensamiento de lo terrible que hay tristemente en nuestras comunidades, aquí en el país donde estamos y en diferentes países donde venimos, como la ola de tristemente violencia. Tenemos amargas memorias de cosas así que afectan a nuestros estudiantes, y nuestras banderas al igual se levantan para poder crear cautela y poder proteger a nuestros hijos. Y no es para menos, nuestros hijos son vidas especiales, sus vidas son especiales, y en medio de este mundo en el cual estamos, en el cual vivimos, es importante tener conciencia de ello, orar por ellos, protegerlos. Y hace poco leí un anuncio del mayor de la ciudad de Chicago diciendo, hubo un fin de semana recientemente muy violento en Chicago, por ejemplo. 66 vidas fueron perdidas por armas de fuego en un solo fin de semana. Entre ellas, tristemente, algunos de ellos fueron personas menores de 18 años. Y lo que dice el mayor de la ciudad de Chicago, dice, no fue el calor lo que disparó, no fue ni siquiera la falta de empleos lo que disparó. O sea, lo que sucede es de que estamos viviendo días en los cuales tenemos una carencia de lo que es valor verdadero, y lo que es una distinción de lo que es moralmente verdadero, de lo que un valor, hemos perdido valores entre lo que es bueno y lo que es malo, dijo el mayor de la ciudad de Chicago. En lo que es poder identificar, poder comunicar, poder vivir en base no a relativismo de lo que es bueno para ti, o a lo mejor no es bueno para mí, pero vivir en lo que es basado en la absoluta palabra de Dios, que me indica qué es bueno, qué es malo. El mayor de la ciudad de Chicago dio una entrevista y dijo, ¿sabes qué? La carencia que tenemos es una carencia no de empleos, pero es una carencia de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Es por eso que mi título de esta tarde, como un tema especial para todos ustedes, es criando niños o hijas positivos en un mundo negativo. Y no sé si estás aquí y es por primera vez que escuchas o no te has dado cuenta, pero vivimos en un mundo negativo. Vivimos en un mundo en el cual está a lo que le llama, a lo que es bueno le llama malo, y a lo que es malo le llama bueno. Vivimos en un mundo que estamos en un mundo negativo. Si puedes ver todo lo que está pasando en este mundo, en este sistema. Y cuando me refiero a mundo, no me refiero necesariamente a las personas, pero me refiero al sistema de valores que no incluye a Dios. Eso es lo que es mundo. La Biblia lo refiere a la palabra mundo en tres aspectos: la creación, personas, según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Refiere también como mundo la creación, los árboles, los ríos, toda la creación que Dios hizo. Pero con lo que habla primera de Juan, habla que acerca de este mundo, este sistema de valores que no incluye a Dios. Ese es lo cual es malo. Te digo, no sé si estás aquí y es la primera vez que escuchas, pero tengo noticias de último momento para ti. Vivimos en un mundo malo, y esta realidad no es de que estoy diciendo esto como algo nuevo, ni de este siglo. De hecho, el apóstol Pablo lo vivió y escribió de ello en su carta a los Gálatas. Su carta a los Gálatas Pablo empieza y dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, Dios el Padre, quien le resucitó de los muertos. Y empieza a decirles, les hablo a ustedes, iglesia de Gálatas, dice,
les hablo a ustedes, dice, dice, por la gracia y misericordia de Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. No fue algo nuevo, no es algo nuevo. Vivimos en un mundo en el cual le decía, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Recientemente un evangelista contemporáneo, Greg Laurie, hace las cruzadas o Harvest America, y fue criticado porque puso unos pósters donde él está levantando un libro negro. Ni siquiera dice Biblia, ni siquiera tiene una cruz, pero está en un póster en un estadio donde va a ser una de sus cruzadas levantando un libro negro. Y fue criticado porque unas personas se ofendieron porque dicen que es la Biblia. Claro que él pretende que es la Biblia, pero aunque no dice que es la Biblia, pero hay esta controversia. Le digo, hay este mundo en el cual vivimos, un mundo malo. Por eso mi título es Creando niños positivos en un mundo negativo. No sé si estás aquí y es nuevo para ti, pero ¿sabías tú que cuando tú y yo conocemos a Cristo, venimos de las tinieblas a la luz? Y hay un blanco en tu vida y en mi vida, en los cuales se hace latente para el mundo oscuro en el cual vivimos, para el enemigo se hace oscuro. Pensar que el mundo a ti y a mí nos va a tratar bien porque le dices que eres cristiano, es como pensar que un toro no te va a atacar porque le dices que eres vegetariano. Es la realidad. Vivimos en este mundo en el cual, y si puedo hablar a tu corazón esta tarde, a los padres, a los tíos, a los abuelos, esta tarde poder levantar aún más o poder resaltar la conciencia que está ya en ti y en mí, en este ciclo escolar que va a iniciar, en el cual podamos levantar las banderas de cautela, de poder orar por nuestros hijos, de poder considerar este hecho de lo que es la importancia de crear hijos, hijas positivos en este mundo negativo. El apóstol Juan realmente en su tercera carta, en el verso 4, dice: no tengo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Y cuando ligo acerca de este pensamiento del apóstol, cuando está hablando, dice: no tengo mayor gozo que mis hijos anden en la verdad. Y no es de que tenía hijos en la carne, pero tenía hijos espirituales. Hay un tremendo beneficio cuando compartimos la palabra de Dios y alguien viene a ser suficientemente humildes para reconocer su necesidad de Cristo en la vida. Y eso la Biblia le llama un nuevo nacimiento. Tú y yo lo hicimos, no sé cuánto, para mí ya hace más de 2 décadas que un día le entregué mi corazón a Cristo. Y algunos de ustedes muy reciente o la mejor, pero ¿sabías tú que venimos a ser hijos espirituales? Y el apóstol Juan está reconociendo el hecho de que hay una necesidad de que no nada más conozcamos, pero permanezcamos. Y hay una necesidad de poder crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que nos reunimos, es por eso que nos motivamos, dice la Escritura, unos a otros, de poder ver que todavía caminamos en la verdad. Y cuando ligo este pensamiento del apóstol Juan, también lo ligo al hecho de que tenemos hijos e hijas que lo que más nos da un placer, un beneficio, una bendición, es poder seguir viéndolos. No perfectos, pero seguir viéndolos constantes, de poder seguir viéndolos creciendo siendo buenas personas, siendo hombres, estudiantes, si puedo decirlo así, con un carácter de ser positivos, de ser de bendición, no solamente para ti y para mí como padres, para nuestra familia, pero también para la sociedad. Y es lo que puedo ver que requiere un crecimiento espiritual. Por eso algunos de ustedes que Dios nos ha dado la bendición de aquí en MED Iglesia, de poder ministrarles, por eso les animamos siempre a poder no quedar ahí. Si recibiste a Cristo Jesús, poder caminar y crecer en el conocimiento de Él. Tenemos, por ejemplo, muy reciente viene nuestro estudio, que es una experiencia de 10 semanas, que es Raíces.
Algunos de ustedes ya lo tomaron, habla con ellos y es de mucha bendición. Si no lo has tomado, ese curso de 10 semanas, quiero animarte a poder, que propongas en tu horario, en tu calendario, decir, estas 10 semanas los voy a dedicar de 5 de la tarde a 6:30, creo. Luego terminamos con una gran cena. Pero mi punto que quiero hacer, si puedo sugerir algo, es de no quedar estancados como hijos e hijas del Señor, pero poder crecer en Él, poder proponernos y tomar nota y hacer todo lo posible para poder llevar a cabo raíces. Quiero animarles, si estás interesado y nunca lo has tomado este curso, te quiero animar a que lo puedas tomar. Y hay este dicho que gente dice, lo has escuchado, un poco con Dios hay mucho de ello, pero también podemos decir mucho sin Dios hay muy poco en ello. Lo que habla, por ejemplo, el Salmo 127, habla acerca de, contempla el salmista, acerca de la importancia de incluir a Dios en todo aspecto. Y habla de 4 aspectos de la vida. Habla acerca de edificar una casa, habla acerca de protección de esa casa, habla acerca de, también contempla el hecho de cómo trabajar para proveer para esa casa, y habla también de cómo criar hijos. Y hay 2 maneras que puedes pensar tú y yo, y que podemos nosotros cómo edificar una familia. La primera es basados en nosotros mismos, en nuestra propia habilidad, en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio finanzas. Y sabes que el otro lado, o la otra cara de la moneda, es poder edificar una familia basados en esperar a Dios, esperar en Dios, esperar cuando Dios me indique avanzar hacia adelante, esperar en Dios cuando me indique ser sensible a su voz, cuando Dios me dice, sabes que para un momento, cuando Dios me dice, sabes que sigue adelante acerca de construir una familia. Hay esos 2 aspectos o 2 maneras de cómo crear una familia. El primero, el beneficio, te voy a decir, simple y sencillamente nunca va a ser mayor que nuestra carne y nuestra sangre. Pero en el segundo, hay una emoción de poder ver a Dios moverse a través de circunstancias, y a través de milagrosamente proveer y poder ayudarnos a caminar y edificando una vida en Cristo. Y es emocionante cuando lo veo de esa manera. De hecho, el salmista habla en el Salmo 127, en el verso 3 y 4, nota, dice, los hijos son un regalo del Señor. Dice, buena estima, o el fruto del vientre es de buena recompensa. Dice, los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Y lo que está contemplando son hijos e hijas que han crecido en disciplina en el Señor. Tú sabes, cuando tú y yo creamos nuestros hijos en el Señor, hay una diferencia de crear hijos en el Señor y una diferencia en crear hijos sin el Señor. Hay esa diferencia, y siempre va a haber, y contempla el Salmo 127 el beneficio que hay cuando creen en la disciplina y amonestación del Señor. Llegan a ser una bendición, porque de la otra manera llegan a ser una carga para nosotros. De hecho, muchos de nosotros tenemos hijos que, digo, no son perfectos, pero nos dan unos dolores de cabeza, ¿verdad? En algunas ocasiones, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? ¿O soy el único? ¿Verdad? Gracias, tengo 2, 3. Gracias, me apoyan de lo que estoy diciendo, gracias. Pero mi punto es, está contemplando el salmista precisamente acerca de del valor que hay de poder ver nuestros hijos crecer en el Señor. Todos nosotros tenemos sueños. No sé si te ha pasado, a veces he pensado que mi hijo era un superdotado y me di cuenta que no es un superdotado. Mi hija, digo, mira, es especial, tiene mucho. A veces, más cuando ves esos programas, ¿verdad?, en la televisión de niños que son superdotados. Y luego los comparas con tus hijos, el típico hijo regular, y dices, te desanima. Esos niños que les das una multiplicación de 7, 8 dígitos y te lo dicen en un segundo. ¡Wow! Qué padre, qué emoción ver a esos niños, ¿verdad? Dios, tienen un regalo y una bendición de Dios. Pero ¿sabías tú que no son todos así?
Y a veces los contemplamos los queremos comparar con ellos y lejos de animarnos nos desanima. No sé si eres de los papás que te desanima que tus hijos de repente te das cuenta, pues no es bueno para la matemática, no es bueno para la historia. Pero déjame animarte a algo. Lo que más quiero desafiar, y si puedo hablar a un corazón, quiero animarte a poder pensar que tú y yo tenemos la meta. El Señor espera que tú y yo tengamos la meta de poder ver a nuestros hijos no como superdotados, pero como campeones espirituales. Y cuando hablo acerca de ser campeón espiritual, desde cuando es un corazón que te llena, cuando ves a tu hijo poder dar pasos de reconocer que son suficientemente humildes, de poder reconocer que necesitan también a Dios en su vida. Y para mí, damas y caballeros, la manera que lo veo comparado en la Escritura, eso es un campeón espiritual. Aquella persona que reconoce desde temprana edad de poder reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas y poder incluir a Dios en nuestra vida, que tus hijos puedan darse cuenta de que necesitan de Dios en su vida. Hey, eso es algo en lo cual no es dado. Dios quiere para todos, ese es el plan de Dios, pero ¿sabes qué? Ese es algo de reconocer, ese es un campeón espiritual. Y está basado en cuanto a ti como papá, en cuanto a ti como abuelo, abuela, como tutor, de poder exponer a nuestros hijos en el camino del Señor. De que puedan ver en ti y en mí este caminar y puedan decir, poder expresarles no nada más decir que tenemos la verdad, pero poder expresar esa verdad, de poder vivir, no solamente poseer, pero poder presentar. Es lo que nuestros hijos y el mundo necesita ver. No solamente decir que tenemos, pero poder proyectar esa verdad que tenemos en Cristo Jesús. Y quiero animarle, llevarle al texto que tengo para ustedes esta tarde, poder meditar. Pero déjenme dar el preámbulo de ello. Déjenme poner la mesa en el texto que voy a poner esta tarde. Y está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Si tienes tu Biblia, quiero animarle a que lo abra. Si no, aquí lo voy a tener en la pantalla. Si no trajo su Biblia, si traes tu Biblia en tu teléfono, puedes sacarlo. O en tu tablet, puedes sacarlo. Quiero tocar estos dos versos que me enseñan la verdadera humildad de nuestro Señor Jesús. Me enseñan el crecimiento normal del Señor Jesús siendo Dios en la carne. Y lo que tú y yo podemos aprender y podemos ver de cómo criar nuestros niños, nuestras niñas positivos en un mundo negativo. Pero déjenme darles el trasfondo de ello. El trasfondo es el capítulo 2. Es muy normal que lo veamos para época de Navidad, porque habla acerca del romanticismo de lo que es Navidad, el niño Jesús en el pesebre. E inicia, de hecho, el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, habla acerca del nacimiento de Jesús. Y luego, después del nacimiento de Jesús, habla acerca de la visita de los pastores cuando lo visitan. Habla acerca de cuando lo llevan sus papás, María y José, al templo a presentarlo. ¿Estamos bien? Lo presentan en el templo. Y cuando lo presentan en el templo, después habla acerca de la profecía que le dice Simeón, y la profecía que dice también Ana. Y son palabras bien profundas y bien hermosas acerca del Señor Jesús. Y luego después dice la Escritura, si te fijas en el capítulos como 39 y 40, habla acerca de que el Señor Jesús crecía en sabiduría, se desarrollaba sanamente, crecía en sabiduría y crecía también en conocimiento del Señor. De hecho, la Escritura dice en el verso 39 y 40, una vez que sus padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y de favor de Dios, y el favor de Dios estaba sobre él. Y cuando veo este panorama acerca del Señor Jesús, puedo ver al Señor Jesús en el cual estaba creciendo. Después de haberlo presentado en el templo, después de que empezó a crecer, anualmente sus padres iban, como es costumbre de una familia judía en aquel tiempo, hacían su visita anual a Jerusalén. Era ordenado una de las 3 fiestas más importantes de los judíos, la Pascua.
Y note usted, en el verso que voy a tocar, el Señor Jesús ya tiene cerca de 12 años. A la edad de 12 años a un niño judío se le consideraba como hijo de la ley, o era considerado como alguien ya maduro para poder aprender todo lo que estaba escrito de la ley, aprender y memorizar las escrituras. Y llegan a su visita anual a Jerusalén, y cuando están ahí, note usted, ya es tiempo de regresar. No quedan todos los 7 días, pero están unos 2, cumplen con todo lo que requería la ley y empiezan a su viaje de regreso a Nazaret. Pero se dan cuenta que en su regreso, usted sabe la historia, de repente no encuentran a Jesús. María y José, los padres terrenales del Señor Jesús, del Hijo de Dios, no lo encuentran, no está con ellos. Y eran de notarse porque viajaban en caravanas. A lo mejor pensaban que andaba entre algunos otros familiares, pero se dan cuenta que después de unos días que no está con ellos. ¿Te puedes imaginar la frustración de los papás? María y José. No sé cuántos de ustedes han olvidado a sus hijos en algún lugar. ¿Cuántos de ustedes cuántos de nosotros hemos olvidado a un hijo o a una hija en algún lugar? Nada más yo. Ok, ya somos dos. Ora por nosotros. Ok, por favor. Un día aquí estábamos en la iglesia y de repente vamos, Abby y yo, emocionados de lo que Dios había hecho, conocido personas, visto cómo Dios se movió, y platicando como comentamos, vamos en el automóvil y de repente, ¿y Ruth dónde está? Tuvimos que regresar, y mi hija, como estaba plática por ahí, ya la vimos y dice, pues no los vi, ya no vi que todos se iban y ya nadie estaba aquí. Tuvimos que regresar. Pero puedes imaginar, esa es mi hija, ¿ok? Pero puedes imaginar, ponte los zapatos de María y de José. Les encomendó Dios a su hijo. En otras palabras, imagínate que Dios te encomienda al Hijo de Dios y luego lo pierdes. ¡Wow! Eso es medio difícil, ¿verdad? ¿Con qué le voy a salir? Dios, perdí a tu hijo. Wow, eso es medio embarazoso, ¿verdad? ¿Cómo es de que pierdo? Le digo, pero ellos lo perdieron. Pero note usted, cuando llegan y lo ve, dice que estaba en el templo con los maestros de la ley. Pero hacía 2 cosas. Una era, dice, los escuchaba, y la otra es, hacía preguntas. Es decir, no tomó la posición necesariamente de que soy el Hijo de Dios, soy un superdotado y estoy aquí para poder ver qué les puedo enseñar a ustedes que no saben nada. No, los escuchaba, hacía preguntas, crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia delante de Dios. Su vida era normal, su vida era humilde, si puedo decirlo de esa manera. Crecía. Luego su mamá le dice algo interesante, le dice, hijo, ¿no tienes cuidado? Tu padre y yo te andábamos buscando. Y le dice algo muy profundo. Dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre es donde debo de estar? Wow. Y dice que su mamá guardaba esas cosas en su corazón. Y le digo a algunos de ustedes, les he dicho en el pasado, cuando andaba con mis amigos de la iglesia en algún evento, en algún congreso, se hacía noche, regresaba tarde y nunca, note ustedes, Jesús vino y le dijo a su mamá, dice, ¿no sabes que en los negocios de mi padre es donde debo de estar? Y no le dijeron nada. Se lo compró, no le dijeron nada. Cuando traté de hacer eso con mi papá, no sabes que en los negocios de mi padre debo de andar. ¿Cuál que en los negocios? Al siguiente día tenía una discusión, pero a Jesús no. Salió con la suya. A veces me pongo a pensar cómo fue la vida del Señor Jesús cuando fue niño. Porque por alguna razón la Biblia, ¿te has dado cuenta? La Biblia nunca registra. De hecho, esas palabras fueron las primeras que registra acerca de Jesús. Ni siquiera dice que lloró cuando era niño, cuando era bebé, aunque en su crecimiento normal lo hizo, me imagino, claro que lo hizo. Pero las primeras palabras registradas de Jesús es, ¿no sabes que en los negocios de mi padre es donde debo de estar? Y me imagino, hay esta incógnita que muchas personas creyentes y no creyentes tienen. ¿Qué le sucedió a Jesús en la edad desde que era bebé hasta que tuvo 12 años? Y de los 12 a los 29 o 30, más o menos cuando empezó su ministerio, ¿qué es lo que sucedió? Nadie tuvo un diario y anotó qué es lo que pasó. Tengo preguntas.
Quiero saber si su mamá tuvo algún argumento con él. Hay ese pensamiento, no sé, pero algo que puedo ver es precisamente acerca de la importancia de cómo él creció como un niño normal. Y quiero animarle a ver esta escritura, porque a partir de ese punto, cuando él regresa con sus papás a Nazaret, note usted lo que dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y luego dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y cuando veo estos dos versículos, le decía, me deja ver la verdadera humildad y el crecimiento normal de nuestro Señor Jesús, retratada en 3 marcos. Número 1, si está tomando notas, primeramente el marco académico. Jesús, como cualquier niño, como el tuyo y el mío, tuvo que crecer y aprender sus A, B, C, sus números, todos los estudios de su tiempo para poder desarrollar en la vida. Es lo que le animo a usted como papá y mamá, poder contemplar y poder orar por nuestros hijos, orar por ellos para que aprendan sus números, sus ecuaciones, su historia, es una preparación para lo que Dios tiene para ellos más adelante. Tú como papá, no solamente papás, pero le decía tíos, tías, abuelos, abuelas, que podamos traer esa influencia. ¿Sabías tú que la escuela no es la que debe de nada más formar a nuestros hijos? Ni la iglesia es la que debe de formar a nuestros hijos nada más. Como iglesia estamos aquí para hacer un compañerismo contigo, papá y mamá, para poder ver a tus hijos desarrollarse. Somos un equipo. Pero como familia eres tú la principal unidad familiar que puede influir y debe de influir en tus hijos. Note usted, Jesús crecía definitivamente en todo lo que aprendía en los estudios de su tiempo. Y aquí hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría, ¿ok? Quiero hacer esta distinción en conocimiento y sabiduría. Conocimiento lo adquirimos al estudiar. Conocimiento nos lo dan los libros. Es importante, es necesario para poder desarrollar. Pero ¿sabes tú que sabiduría es la única que viene de Dios? Y es un proceso, se adquiere conforme a nuestra comunión con Él. Se dice que conocimiento es la adquisición de elementos de conocimiento, pues nos lo dan los libros, pero sabiduría se dice que es la práctica aplicación de ese conocimiento. Y cuando veo a Jesús que crecía en sabiduría, seguramente creció aprendiendo los números, las letras, pero también creció desarrollando una comunión con el Padre Celestial. Y por eso es de que creció en sabiduría. Y si puedo decir ahí para pasar a mi siguiente punto, porque mi tiempo se está yendo, voy a dejarlo ahí, pero hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento te lo dan los libros, pero sabiduría viene de Dios. Y tenemos que exponer a nuestros hijos a ello, a la presencia de Dios. Poder exponer a nuestros hijos a fe. Si bien no debemos de decidir por ellos, pero sí necesitamos exponerlos a fe en el Señor. Aquí está mi punto número 2, un marco atlético. Todo niño y toda niña tiene etapas. Tuvimos etapas en las cuales podíamos desarrollar nuestra vida. Y seguramente Jesús aprendió a caminar, aprendió a hablar, aprendió a jugar, aprendió a trabajar. Fue carpintero, adquirió el oficio de José, su padre aquí terrenal. Y es reconocido. Hay una escritura donde dice, no es este el hijo del carpintero. Aprendió a trabajar. No solamente lo vemos en un marco académico, pero también lo vemos en un marco atlético. Desarrolló, es lo que necesitamos. Todo niño saludable crece. Y puedo ver a Jesús crecer en un marco atlético. Le decía, a veces hay preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con él? ¿Cómo se desarrolló? ¿Jugó soccer? ¿Jugó básquetbol? ¿Qué deporte jugó? ¿Qué hizo, verdad? No sé, si hay dos pensamientos. A lo mejor vemos de un lado, algunos de nosotros que tenemos una mente medio loca. Mi pregunta es, ¿no tuvo algún argumento con su mamá con él? Acerca de, no sé, córtate el pelo, limpia tu cuarto. ¿Que a poco naciste en un establo? No sé. Pero el otro pensamiento es,
siendo el Hijo de Dios perfecto. Siempre obedeció, a lo mejor definitivamente puedo pensar que obedeció a su mamá en todo, siendo el hijo mayor. Obedeció en todo, hacía sus tareas, se lavaba sus dientes, usaba hilo dental a lo mejor, no, lo que le decía a su mamá siempre decía, lo hacía. No por nada sus hermanos tuvieron problema con él, ¿verdad? ¿Te imaginas tener un hermano perfecto? Que el papá y mamá nunca tienen problema con él, siempre obedece. Puedes pensar en un hermano perfecto. Era Jesús para sus hermanos. Mis hermanas tuvieron un hermano así. No. Pero vemos a un Jesús crecer, le digo normalmente. A un Jesús crecer dentro de un marco no solamente académico, pero un marco también atlético. Es decir, quiero referir al desarrollo normal. No era algo superdotado. Es como tu hijo y mi hijo que necesitan crecer académicamente, necesitan crecer atléticamente. Y aquí está mi punto número 3 para ustedes. No solamente un marco académico, un marco atlético, pero un marco amistoso. Y cuando me refiero a amistoso, un marco de amistad. No solamente de amistad, dice la Escritura, tenía favor con Dios, crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Había gracia en él. Déjame remarcar, si algo se me está pasando, remarcar, debido a que él vino y vivió sujeto a sus padres. No eran perfectos, definitivamente María y José no fueron perfectos como tú y yo no lo somos, pero lo que pudieron hacer es poder proveer a su hijo Jesús para poder desarrollarse en este marco académico, atlético y en un marco amistoso para con Dios y para con los hombres. Cuando veo y puedo pensar en la vida de Jesús, tuvo el favor de Dios, estaba sobre él y Cristo caminó en amistad con Dios. Conforme fue desarrollando, conforme fue caminando con el Señor, desarrolló a estudiar la Biblia, a poder hablar con Dios en oración. Definitivamente tuvo amistad, desarrolló una vida de fe. Y ese es mi punto si puedo transmitir algo y sugerir a ti, a tu corazón, el poder considerar que nuestros hijos necesitan ser expuestos a fe. Recuerdo las palabras de un mentor mío que está allá en el cielo, mi pastor Joel González Escareño. En escuelas dominicales remarcaba el hecho de decir, ¿sabes tú? Mandamos a nuestros hijos a estudiar 5 días a la semana por unas cuantas horas. Y cuando viene el tiempo de estudiar la palabra de Dios, a veces no llegamos a tiempo, o a veces, ¿sabes qué? Se nos hace muy difícil de poder exponer a nuestros hijos a poder conocer de la palabra de Dios 40 minutos, 45 minutos o 1 hora. Yo me rascaba de joven la cabeza y decía, ¿sabes qué? Tiene razón. No tiene una vuelta de hoja. Mi única sugerencia es poder hacer remarcar el beneficio que hay de exponer a nuestros hijos a fe. Atraerlos a Met Niños, de poder en tu casa abrir la Biblia, antes de comer, orar, indicarles, exponerles esa verdad que está en ti, poder exponerles y presentarles a ellos. Y poder dejarles, no decidir por ellos, pero poder demostrarles al Señor. Y aquí hay una palabra que le quiero animar, porque no somos perfectos, nadie hay perfecto, no habemos padres perfectos, nada más hay un solo Padre que es nuestro Dios, que es perfecto. ¿Okay? Pero aquí es la diferencia de una consistencia. De ser consistentes padres, de ser consistentes abuelos y abuelas, de poder ser consistentes mentores a nuestros niños y a nuestras niñas, de que ellos puedan ver consistencia en lugar de una inconsistencia. Oigo testimonios de personas adultas hoy que me dicen, ¿sabes qué? Cuando yo era niño, sí, mi papá y mi mamá me llevaban a la iglesia, pero de repente no sabemos por qué ya no íbamos. Luego, ¿sabes qué? Volvíamos a ir unas cuantas veces y esa era mi vida, me dice a algunas personas. De ir y venir y después no ir y dejar de mucho tiempo. Quiero animarle a poder considerar el valor de lo que hay consistencia. Le digo, no somos padres perfectos, pero sí podemos ser padres consistentes. Hay una escritura en el Evangelio que Jesús habla acerca de una parábola y dice que cuando un día venga
Y se va a separar las cabras de los borregos, como el pastor separa, ¿verdad? Él va a separar. A algunos les va a decir, ¿sabes qué? Tú eres de mi padre y hazte para allá porque tú no eres. Pero aquí hay una palabra que el Señor dijo alrededor de esa parábola. Mi tiempo está terminado, gracias por su paciencia. Pero le dice una palabra, dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, entra bendito de mi Padre. Y hay algo, otra palabra que dice, ¿cómo es la que dice? No está en mis notas, puedes pensar que no está en mis notas, ¿verdad? Porque no me acuerdo de ella. Pero aquí está la palabra acerca de ser consistente. Le dice, bien, buen siervo y fiel. No le dice, bien, buen siervo y perfecto. Muchos de nosotros como papás, abuelos, nos damos de latigazos porque no somos perfectos. Pero sabes que Dios no está viendo si eres perfecto o no. Lo que Dios está viendo es que si somos padres, abuelos, tíos, tías, mentores, no perfectos, pero que somos fieles. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra que no cambia, Dios. Gracias porque es tu palabra que nos ayuda a poder caminar en ti. Una vida de emoción, ver tu mano poderosa, Dios. No pedirte nada más la bendición de nuestras decisiones, pero de poder decidir en nuestro corazón hacer tu voluntad. Padre, y en ellas está el poder transmitir a nuestros hijos, a nuestras hijas, poder criar hijos, hijas, niños positivos en un mundo negativo. Gracias porque tu palabra es verdad y nos ayuda. Padre, bendice cada corazón, cada vida. Oro, Señor, que bendigas cada familia aquí representada en este ciclo escolar que empieza. Oro por tu protección divina en nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros estudiantes. Señor, si hay alguien aquí esta tarde que nunca ha sentado el hecho de hacerte el Señor y Salvador del corazón, quiero pedirte que le des la fuerza a él o a ella de hacer una oración como esta. Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Ven y sé el Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz y creo que resucitaste del tercer día de entre los muertos. En Cristo Jesús, gracias por el regalo de salvación. Amén.